¿Cómo están, hermanos? Buenos días, qué gusto estar nuevamente acá. Por favor, saluden a cada uno de los que está atrás suyo, los que está al lado suyo, y díganles: bienvenidos a la casa del Señor. Muy bien. Como ya saben, los jóvenes y los niños, por favor, tienen que salir a sus aulas, a su culto especial que tienen. Así que, por favor, vayan para allá, les están esperando. Pues me quitaron la voz las alabanzas, me quedé ronco. Chévere, muy bien, muy bonito. Bien, el tema que tenemos para el día de hoy es el fruto del Espíritu Santo, la fe. Esto está basado en Gálatas 5:22, y voy a permitirme leer y después vamos a orar. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por favor, pongámonos de pie, vamos a orar para poner este tiempo en el Señor. Oremos, hermanos, por favor. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar un domingo más en tu casa para recibir tu enseñanza. Gracias por las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy, y gracias por las que vamos a recibir. Padre Santo, bendice a cada uno de los que estamos acá, hijos fieles tuyos, Señor, que venimos a escuchar de ti, a llenarnos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Sabemos que cada domingo tú nos das un mensaje, y cada día al leer la palabra nos estás hablando, Padre Santo, porque tienes un plan perfecto para cada uno de los que estamos acá. Señor, muévete en nuestras vidas como tú quieres, Padre mío. Te damos las gracias, la gloria y la honra a ti. Y te pedimos que tomes este tiempo, Señor, que seas tú hablando a través de este siervo inútil, fiel tuyo, Señor, que te ama y quiere obedecerte, Padre Santo. Que el mensaje sea de parte tuyo, Padre, y que la palabra haga eco en nuestras vidas y que podamos reflejarla cada día, dando el testimonio de ser hijos tuyos donde quiera que estemos, Padre bendito. Te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces, bendito Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien. La fe. Todos tenemos fe aquí, ¿verdad? Amén. La palabra nos dice en Hebreos 11:1: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto lo vamos a tomar en cuenta en el desarrollo de este sermón. Al leer la palabra en el original, es decir, en el griego, no nos olvidemos que el Antiguo Testamento se escribió en arameo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Al leerle en el original, la palabra que se utiliza para fe es pistis, que traducido significa persuasión, credibilidad, convicción, veracidad, confianza en Cristo para salvación. Estas palabras son súper importantes, y el concepto de fe, hermanos, debe estar presente en nosotros y debemos saberlo de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que vendrá. Es muy, muy importante saber esto. La Reina Valera también relaciona fe con fidelidad, con fiel y con gracia. La fe nos lleva a una seguridad que nos dará confianza y que nos va a llevar a una acción. Para aclarar un poco, les quiero presentar un ejemplo para poder entender un poco más de lo que es la fe. Usted un día decide viajar o le mandan de su trabajo a algún lado, así que compran unos tickets de avión y le dicen: mañana a las 8 de la mañana usted va a volar a su destino final, va a llegar en 1 o 2 horas dependiendo de donde usted vaya.
Así que al siguiente día llega al aeropuerto con sus maletitas, se sube al avión, se sienta. Usted no lo conoce al piloto, ni sabe si el avión está dañado, está bien, es nuevo, es viejo, no sabe nada. Sencillamente, usted sabe que ese avión y ese piloto le van a llevar a su destino. Y hasta que no llega a su destino, usted no sabe qué le pasa. Pero cuando llega a su destino final, usted sabe que esa fe que depositó en el piloto y en el avión se cumplió. ¿Sí? Esa es la fe. La palabra nos dice nuevamente, repito, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Asimismo encontramos en Efesios 2, 8 a 10, y por favor acompáñenme en sus Biblias o prendan sus teléfonos, y la voy a leer. Efesios 2, 8 a 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Han sido salvos mediante la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Es decir, gracia. Ya sabemos que la gracia es el regalo merecido del Señor. ¿Sí? No por obras, para que nadie se gloríe o se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Acuérdense que hemos hablado que cuando hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos una nueva identidad, hemos nacido nuevamente. Es decir, somos hechuras de Cristo Jesús, como aquí dice la palabra, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esas obras vamos a ver en el transcurso de esta prédica a qué se refieren y qué es. Asimismo en Hebreos 11:6, por favor busquen en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Algo importante que nosotros debemos saber es que la fe es ahora, es en este momento. Aunque la palabra nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exacto. Entonces, yo les estoy diciendo ahora, pero la fe es ahorita. ¿Por qué les digo que es ahorita? Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, en ese momento opera nuestra fe en Él y en ese momento somos salvos. ¿Verdad? Sabemos que el Señor nos salva el momento que llegamos a Él y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Nuestra fe en ese momento está operando. Ese instante la fe está operando. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nuestra fe está depositada en otra fe. Creemos y pensamos que ojalá el Señor nos quite esta enfermedad en algún momento. Ojalá el Señor nos dé esta bendición que estamos pidiendo. Ojalá el Señor conteste esta oración. Pero nuestra fe debe ser ahora, en este momento. En Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y no os hará nada imposible. El Señor dice ahora. Y si ustedes tuvieran fe, si yo tuviera fe como el granito de mostaza, le diría a esa montaña: muévete, y la montaña se movería. Pero nuestra fe es chiquita. Es chiquita. Quería contarles un testimonio de lo que pasó en mi vida hace algún tiempo.
Como ustedes saben, yo había vivido en Estados Unidos algún tiempo y trabajaba en una empresa que traíamos las máquinas que bombean el petróleo. Estas máquinas eran dos máquinas grandes que venían dentro de un contenedor que pesaban alrededor de unas 6,000 libras. Venían sujetas con unas amarras. Estas amarras eran unos alambres de acero, más o menos del grosor de mi dedo, y estaban sujetas con unas grapas que tenían 4 tornillos y tuercas, y la única manera de sacar estas amarras era con un drill, con un taladro de estos eléctricos, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Salían las de estas. Así que era verano y nos llamaban a trabajar a las 4 de la mañana porque el trabajo era afuera. Y a las 10, 11 de la mañana estábamos a 40 grados de temperatura. Entonces había que necesariamente trabajar desde las 4 de la mañana. Así que llegué a las 4 de la mañana, me puse mi equipo, cogí mi taladro eléctrico y entré al contenedor. 6 contenedores teníamos que desarmar. Teníamos que sacar los aparatos, volverles a desarmar afuera, cargarles en plataformas y mandar a sus destinos. Esto nos tomaba todo el día. Éramos como unas 15 personas que hacíamos este trabajo. Me meto al contenedor y estaban las amarras, ¿no? Así que yo no me di cuenta que una de estas máquinas, la del fondo, estaba un poco movida. Imagínense, 6,000 libras estaban no sostenidas, pero estaban un poco sujetas con las amarras. Y cuando saco una de estas grapas, vuela uno de estos alambres, que era del grosor de mi dedo y a su vez estaba formado con un montón de alambres chiquitos, hacía esto. Y pasa, yo no usaba estos lentes, en aquella época usaba lentes de contacto, y pasa rapidísimo la presión de las 4,000 o 3,000 libras de una sola máquina, pasa este alambre y me saca el lente de contacto de este ojo. Yo me tapé y dije, Dios mío, perdí el ojo. Primero reacción, ¿no? Me topé, ¿no? No había ni lágrimas. Y enseguida pensé, porque cuando pasan estos accidentes, estas cosas, uno piensa a la velocidad de la luz, ¿no? Y pensé y dije, ay, Dios mío, me tienes que devolver el lente porque no tengo dinero para comprar un nuevo lente, no tengo para pagar el appointment del médico, no tengo para todas esas cosas, voy a perder 2 o 3 días, no puedo. Papito Dios, devuélveme el lente. Así que salí del contenedor, fui a la oficina, busqué una linterna, eran 4 de la mañana, tenía una aquí, pero no era suficiente. Entré al contenedor y pensé y dije, a ver, si me sacó el alambre, el lente debe estar por aquí. Y apunté. Nada. Papito Dios, devuélveme el lente, por favor. Papito Dios, en ti confío. Y hago así. Y los contenedores tenían una baranda así, digamos, en la pared del contenedor que le da más fuerza. Y pongo la luz de la lámpara y el lente estaba colocado ahí. El hermano tiene lente y les va a enseñar de qué tamaño es el lente que me sacó ese. Es como una cascarita de chocho, o tal vez más pequeño. Eso me sacó. El Señor primero me cuidó y no dejó que mi ojo desapareciera. Imagínense un alambre de acero con 3,000 libras de presión, ¡faz! Era adiós ojo, o la mitad de la cara, o a lo mejor me quedaba sin mitad de cabeza. Miren cómo pasó. Y el Señor me devolvió ese lente perfecto, así, puesto aquí. Yo solo cogí el lente y me metí a la boca porque es como un vidrio. Y me lo volví a poner. Después pensaba y lloraba y decía, a esa velocidad y a esa fuerza se estrellaba contra la pared del contenedor y eso se rompía. Ok, el Señor me libró de esto, pero ese lente de ley se rompía y el Señor me lo entregó perfecto. Y está ahí, ustedes lo vieron ahorita. Mi fe ese momento estuvo en el Señor y obró, porque creí en el Señor y le dije, papito Dios, devuélveme mi lente. Y el Señor me devolvió. Esa es la fe, ese rato, este momento. El Señor dice, si tuvieras la fe como un granito de mostaza,
le diríamos a la montaña, muévete. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Tremendo, el Señor es grande, es misericordioso. El Señor es milagroso, como la canción que cantaban los hermanos. Cumple promesas. Está con nosotros, ¿sí? Para llegar al Señor hay dos maneras. Ustedes me van a decir, hermano, ¿cómo que dos maneras? La única es Jesús. Pero la Biblia dice que hay dos maneras. La una, cumpliendo las obras de la ley. Nadie podrá ni ha podido cumplir las obras de la ley excepto nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió de la A a la Z porque fue perfecto y es perfecto y sigue siendo perfecto. Nadie puede por las obras llegar a ser salvo. Y la segundo, a través de Cristo Jesús. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Esa es la manera en que vamos a llegar al Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se acuerdan, la iglesia nace en el aposento alto. El Señor resucita y les dice a los apóstoles, les quiero ver en este lugar reunidos. Viene el Espíritu Santo en forma de lenguas, se posa sobre ellos, les da autoridad, les da poder, hablan en lenguas y hacen una serie de cosas majestuosas que el Señor, el Espíritu Santo lo permite. Ahí nace nuestra iglesia. Los apóstoles empiezan con la gran comisión a fundar iglesias, van por aquí, van por allá y van fundando iglesias. En una de estas, Pablo funda la iglesia en Gálatas y de pronto resulta que llegaron ciertas personas, los llamados judaizantes, y les meten una doctrina extraña. Pablo se entera de esto y les escribe a los Gálatas y les dice, ¿qué pasa? Yo les enseñé que la salvación es únicamente a través de Cristo Jesús. Y ahora los judaizantes les están metiendo una doctrina falsa, que deben circuncidarse, que deben seguir el sábado, guardar el sábado y otras cosas más. Entonces Pablo, un poco molesto, o mejor dicho, bastante molesto, les va a reclamar a los Gálatas. Pero para entender por qué se da esto, como ya les había contado, empiezan a aparecer doctrinas raras. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que los hijos de Dios caminen en los caminos del Señor. Quiere confundirnos, quiere llevarnos por otro lado, quiere llevarnos a la muerte. Entonces aparecen estos falsos maestros. Y así es como en Hechos 15 nos relata que estaba Pablo, Jacobo, los líderes de la iglesia reunidos, y aquí se celebra el primer concilio. Concilio significa que varias personas con autoridad se reúnen para discutir un tema doctrinal, algo que está ocurriendo en la iglesia. Y en aquel momento pasa esto de los judaizantes y se celebra el primer concilio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta doctrina estaba diciendo que para ser salvos tienen que aceptar a Cristo y además circuncidarse, observar el sábado y otras cosas más. Entonces Pablo dice, no, esto no es así. Tenemos que dejar en claro qué es la doctrina que nosotros estamos enseñando. Jesucristo es nuestro Salvador y no hay más. Desde entonces ha habido problemas en las iglesias y hasta el día de hoy. Este tema de los judaizantes es fuerte y se está metiendo en algunas iglesias, se está llevando por caminos incorrectos a los hermanos de la fe. Yo sé que acá no pasa esto, pero necesitamos saber y estar enterados de cómo el enemigo está operando y para estar atentos y ser defensores de nuestra doctrina y nuestra fe. En Gálatas 5:1, por favor, abra sus Biblias en Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Repito,
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor nos sacó de la esclavitud del pecado. Nos limpió con su sangre derramada en la cruz. Y nos dio esa nueva identidad en Cristo, que ahora somos hijos de Dios. Y Pablo les hace un acuerdo. Les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? El pecado. El Señor tuvo que darnos los mandamientos para saber que hay el pecado. Porque si no hay una ley que diga no mates, usted puede ir y matar. Si no hay una ley que dice no robes, usted puede ir a robar, porque no hay ley que le diga no hagas eso. Entonces Dios se vio obligado a darnos los mandamientos para saber que el pecado es pecado y que no debemos cometerlo. Entonces, cuando Pablo dice: ya no estén sujetos a la esclavitud de esta ley, para ser salvos, significa que Cristo nos dio la salvación. Pero también acuérdense que el Señor, le preguntaron al Señor: ¿y ahora qué hacemos con la ley? Y el Señor dijo: obsérvenla para que tengan una vida buena y correcta. Y ahí viene nuestra obediencia, que ya vamos a ver después de un ratito. ¿Sí? Hay personas que creen que la salvación es algo místico. Hay personas que creen que la salvación es ponerse algo en el cuello y colgarse en el cuello algo, o pertenecer a un grupo medio extraño por ahí. Pero Pablo nos aclara y nos dice que la salvación es únicamente por nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Después que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, viene la obediencia. ¿Sí? Y viene todo lo que el Señor, como hijos de Dios, nos pide que hagamos. Y que también ya hemos hablado aquí algunas veces. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver 4 puntos rapiditos en el que vamos a entender este tema de las obras, de la salvación, de nuestra obediencia. Y el primer punto es la fe y su importancia en la salvación. Como les dije, Pablo estaba muy molesto con los Gálatas porque estaban oyendo cosas que no debían. Y en Gálatas 3, del 1 al 9, vamos a leer lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sí? El Señor Pablo les dice a los Gálatas insensatos: ¿qué pasa? Ya aprendieron. ¿Y ahora qué les está ocurriendo? Y a veces el Señor nos llama y nos dice a nosotros: ustedes ya saben lo que necesito de ustedes, lo que quiero de ustedes. Y a veces nosotros no queremos cumplir, o nos hacemos los locos. Pablo dice aquí: ¿qué pasa, Gálatas insensatos? Y en el versículo 2 del capítulo 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Es decir, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo por haber cumplido y ser unos buenos cristianos, o por la fe en Cristo Jesús? Nosotros sabemos que cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos sellados con Él, ¿verdad? Esa es la verdad que nos han enseñado. Pero los Gálatas, como les pusieron otra cosa en su cabeza, decían: no, tengo que cumplir esto y hacer este otro también. Y Pablo, molesto, les dice: Gálatas insensatos. El versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, hermanos? El versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Por qué? Porque los Gálatas y el resto de cristianos de aquella época eran perseguidos, estaban pasando dificultades. Y Pablo les dice: eso que ustedes están viviendo ahora es en vano. Ustedes ya tienen la salvación en Cristo y ahora se van con doctrinas que no son correctas. Aquel pues suministra el Espíritu
y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando recibimos un milagro del Señor, lo recibimos por fe. No porque somos obedientes y buenos, sino es por la fe depositada en Cristo Jesús. Eso es súper importante que nosotros sepamos. Es muy, muy importante. Al principio les dije que hay una lucha espiritual, que el demonio no nos quiere dejar en paz. Y en Timoteo 4:1, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que pasa ahora. Vemos cuántas iglesias de otros lados con doctrinas raras, con doctrinas bien difíciles de entender, y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no sabemos la palabra del Señor. Apostatará en el griego utiliza la palabra afistami, que significa remover, es decir, instigar a la revuelta, desistir, desertar. Esta palabra apostasía, apóstatas, significa esto. La Reina Valera utiliza también llevar, apartarse, apostatar, ¿sí? Apartarse de la fe que ya has aprendido, apartarte de la enseñanza que hemos aprendido. La salvación por fe es consumado es. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, Él cumplió con toda la ley. Y cuando Él cumplió y estuvo ya a punto de morir, dijo: consumado es. Solamente Él pudo completar con la ley totalmente de la A a la Z. Y cuando lo cumplió, dijo: consumado es. Y lo hizo por nosotros. Lo hizo para que Dios, a través de Él, nos vea como es el Señor Jesucristo, buenos y aptos delante de nuestro Padre Celestial. Si nosotros quitamos al Señor Jesucristo de delante nuestro, inmediatamente desapareceríamos. Pues el Señor Jesucristo es ese prisma por medio del cual el Señor, nuestro Padre Celestial, nos mira y nos mira con bien aptos. Por eso nuestra fe y nuestra salvación está en Cristo Jesús. El día que el Señor nos llame, porque todos un día el Señor nos va a llamar, el día que el Señor nos llame, iremos confiados sabiendo que somos salvos, que nuestra fe está depositada en Cristo Jesús y somos salvos, que nada de nuestra parte podemos hacer para obtener la salvación. Nada, absolutamente nada. ¿Podemos completar la obra de Cristo con esfuerzo humano? No, definitivamente no. Debemos sí ser esos discípulos de Cristo que amamos a Dios, que somos obedientes, que somos fieles, que leemos la palabra del Señor y que oramos todo el tiempo. Que buscamos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro pensamiento, y que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Porque la palabra nos dice que debemos buscar la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús. Eso sí tenemos que hacer. Es nuestra obediencia, pero nuestra salvación es por fe, es en Cristo Jesús. Vida plena en Cristo Jesús. ¿Qué significa vida plena en Cristo Jesús? Significa que cuando estamos en el Señor, Él nos ha cambiado y nos ha transformado. Nos ha dado la santificación por medio de Él. Y nuestra vida a futuro, nuestros descendientes y todo lo que venga, la palabra dice que será bien para nosotros. Aún a pesar de que estemos caminando en circunstancias o en pruebas, todas las cosas nos serán para bien, dice la palabra del Señor. Se hacía un estudio de los presidentes de los Estados Unidos y se veía a los presidentes que habían sido seguidores del Señor, creyentes cristianos. Y la mayoría de sus mandatos, por no decir todos, eran unos mandatos correctos, eran unos gobiernos buenos, de abundancia, de bendición, de ayuda, etc.
Pero de aquellos presidentes que no eran creyentes del Señor, sus mandatos no fueron tan buenos. Y sus descendientes tampoco han tenido algo bueno. Ejemplos: la familia Kennedy. John F. Kennedy le asesinaron, su hermano después le mataron, a sus sobrinos han sido muertos, no están bien, tienen problemas. Mientras que los otros, sus hijos, han crecido bien, siguen siendo parte de alguna manera del gobierno, han sido prosperados sus hijos, sus nietos. ¿Por qué? Porque tienen una vida plena en Cristo Jesús. Y así mismo queremos, y el Señor quiere que nosotros tengamos esa vida plena. Algunos tenemos el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Y eso se ve en nuestras vidas, el reflejo. Hay bendición, el Señor está con nosotros, nos cuida. Los que hemos llegado después, sus hijos, sus generaciones posteriores, si seguimos compartiendo la palabra del Señor, si seguimos viviendo como el Señor nos pide, va a haber bendición. Y ustedes están viendo. Muchos de ustedes, sus hijos, ya estarán en la universidad con la bendición del Señor, prontos a ser profesionales a lo mejor. Porque el Señor está cuidando de sus hijos. Por eso yo les decía, el discípulo, el hijo de Dios, debe amar al Señor, debe ser obediente, debe ser fiel. Debe amar al prójimo y buscar amar al Señor siempre. Queremos recibir bendiciones, obedezcamos al Señor. ¿Sí? El rol en la fe. La pregunta es relevante. La gente cree que si Dios hace un milagro en una familia, pero no es así. Debemos primero creer en Dios y también estar obedientes para que el Señor actúe y obre en nosotros. Si nosotros solo le buscamos a papá Dios cuando necesitamos algo, le transformamos en simplemente el bombero. Apague este fuego, papito Dios. Haga esto ahorita. Pero si somos obedientes y estamos aprendiendo de Dios y estamos caminando en los caminos del Señor, el Señor siempre va a obrar. Siempre va a obrar en nosotros. Por eso es importante ser obedientes también al Señor. En el capítulo 3, versículos 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el 7 dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Qué importante es la fe en el Señor. A Abraham se le contó como justicia. Cuando el Señor le dice a Abraham: sal y mira el cielo, si ves las estrellas, ¿les puedes contar? Dijo: no, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó al Señor. Y dice, le fue contado por justicia. Y después Abraham obedeció al Señor. Y de ese linaje viene el pueblo de Dios. Y de ese linaje también llegamos nosotros los gentiles. Porque ustedes saben, hay los judíos y los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no nacimos en el pueblo de Israel. Qué hermoso es saber cómo el Señor se mueve en nosotros y opera en nosotros a través de la fe que tenemos y la obediencia. En Génesis 15:6 dice: Abraham fue circuncidado, en Génesis 15:6 dice la palabra: y le fue contado por fe a Abraham. Abraham fue circuncidado a los 99 años, es decir, 24 años luego de que él creyó en Dios. Y la ley de Moisés, que ahora apelan los judaizantes, en este caso de los Gálatas, les llegó 750 años. A Abraham le llegó la fe porque él creyó y se le tomó por justicia. No se olviden, hermanos, nuestra salvación está exclusivamente en Cristo Jesús. Nada podemos hacer para nosotros por nuestra fuerza poder alcanzar la salvación. ¿Sí? El hombre frecuentemente piensa que si es que es bueno, que si hace las cosas correctamente, va a ganar algo. Y en consejería a veces nos pasa esto, que llegan personas que no son cristianos y alguien les recomendó: anda a la iglesia y te van a ayudar con tu matrimonio o con el problema de tu hijo o con alguna cosa de estas, ¿no? Llegan y les decimos: hermano, usted tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador para que Él empiece a transformar su vida y a arreglar su vida.
Y mucha gente nos dice, no, primero quiero arreglar lo mío, entonces para venir bien delante del Señor. Eso no pasa, hermanos. Nosotros venimos destrozados, acabados, con problemas, con un montón de situaciones, y es el Señor el que nos cambia. Nosotros ya hemos vivido una vida que según nosotros fue buena. Hacemos cosas que pensamos que eran buenas y nos damos cuenta que nos llevó a una vida nada agradable ante el Señor. Pero cuando venimos al Señor y Él nos transforma, nos cambia, nos ayuda, nos bendice, todo va mejor. No es fácil, no es como que nos hayamos ganado la lotería, no, porque ser cristianos no es fácil. A mí me molesta mucho cuando a alguna persona yo le digo, yo soy cristiano, y me dicen, cristianito. Yo tengo un amigo que es cristiano y se pega los traguitos y le pone los cachos a la mujer. Hermanos, eso no es ser cristiano. Eso es blasfemar el nombre del Señor. No somos perfectos, nadie es perfecto, cometemos errores. Y la obligación del cristiano es pelear cada día para llegar a la estatura de Cristo Jesús. Pelear contra eso que sabemos que no es correcto. Y ahí es cuando debemos dar el testimonio de hijos de Dios. El segundo punto, la ley y la obediencia. Ya hemos visto que primero es la fe y después la obediencia. Sí, debemos obedecer al Señor totalmente. Pero para la salvación no se olviden, es Cristo Jesús, es creer en Cristo Jesús. ¿Sí? La fe produce obediencia. Mientras más fe tengo, más obedezco. Pero la fe es la que salva, no la obediencia. Por eso es que la gente no puede arreglar sus vidas antes de venir a Cristo. No hay nadie que pueda cumplir la palabra al 100%, los mandamientos y todas esas leyes que hay en la Biblia. Debemos observarlas, sí, pero cumplirlas al 100%, yo creo que nadie podemos hacerlas. 10 mandamientos es difícil. No serían un montón de leyes más que hay. ¿Sí? Abraham creyó y le fue contado por justicia. No obedeció primero, sino creyó primero. Génesis 16:6, Gálatas 3:6, Romanos 4:3 y Santiago 2:3 dicen lo mismo. Y le fue tomado por justicia, porque él creyó primero en el Señor Jesús. La fe, la obediencia y el mérito. Hebreos 10:9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La obediencia es necesaria, pero no tiene ningún mérito. Nosotros no podemos llegar donde el Señor y decirle: Señor, cumplí con esto, sabes que de estas leyes hice 5 y están perfectamente cumplidas, así que necesito que me recompenses con algo. Si nosotros fuéramos ante el Señor y diríamos eso, Él diría: a ver, vamos a comparar lo que tú has hecho con lo que el Señor Jesucristo hizo, y no llegaríamos a nada. Pero es nuestra obligación luchar y buscar la estatura de Cristo Jesús todos los días. Es lo que nos diferencia al cristiano del resto del mundo: ser obedientes al Señor. Sí. La fe, mis obras y mi recompensa. Segunda de Corintios dice 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, cuando el Señor nos llama en su presencia, todos vamos a ir al tribunal de Cristo, no para condenación, sino para premiación. Unos recibiremos más y otros recibiremos más, pero son premios que el Señor nos va a dar. Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, lo que el Señor nos pide hacer en la Biblia no representa ningún mérito para nosotros. Es simplemente el obedecer a Dios, lo que Él nos manda hacer. No hay mérito en eso. Es más o menos como nuestros hijos, cuando les pedimos que estudien, deben estudiar. No hay mérito que vengan y digan: papá, saqué 10/10. Es tu obligación como hijo. Tu padre se está esforzando para darte un estudio. Y ya,
tienes que responder a eso y cumplir. Es lo mismo, ¿sí? Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el 29, sino que es judío el que le es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nuevamente Pablo les dice aquí en Romanos: ojo, la salvación es por fe, no por una obra o por algo que vayan a hacer, no por la circuncisión que te puedas hacer. Y para terminar, hermanos, como conclusión, la fe que salva necesita 3 componentes. Primero, necesitamos saber que somos pecadores, venir a Cristo Jesús, confesarle nuestros pecados, aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo primero. Lo segundo, afirmar todo esto con mi fe, sabiendo que por fe no hay condenación a los que tienen a Cristo Jesús. Entonces, primero, reconocer que somos pecadores, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Segundo, afirmar esta fe, sabiendo que no hay condenación a aquellos que están en la fe en Cristo Jesús. Y tercero, depositar totalmente mi confianza en el Señor. La fe es para salvación. Nuestra salvación está en Cristo Jesús y no hay obras que nosotros podamos hacer para ser salvos. Solamente Cristo Jesús nos da la salvación. ¿Sí? Hemos entendido esto. Muy bien. Hermanos, por favor, es importante en este momento que hagamos una pequeña, nos cuestionemos nosotros cómo estamos con nuestra fe, cómo estamos con el Señor. Y si es momento de pedir perdón al Señor, hagámoslo. Si alguien que está aquí no ha recibido al Señor como su Salvador, me gustaría orar por esa persona, y si puede levantar la mano para orar por ella, le agradecería mucho. ¿Hay alguien nuevo que está acá, que nos visite, que no haya recibido a Cristo como su Salvador aún? Qué bueno estar entre hermanos de la fe. Oremos, hermanos, para terminar esto. Señor, te damos gracias por la palabra que el día de hoy nos has dado, por la enseñanza. A veces nos confrontas, Señor, con tu palabra, pero es necesario, sabiendo que tú quieres que estemos siempre a cuentas contigo. Mi Dios, ayúdanos a este mensaje llevar a aquellos que no conocen de ti. Ayúdanos a llevar la verdad, Señor, que tú nos has enseñado el día de hoy. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. El mundo está perdido y necesita de aquellos discípulos tuyos fieles que lleven la palabra y el mensaje de la salvación del Evangelio a través de Cristo Jesús. Úsanos a cada uno de los que estamos aquí para ser esos discípulos que tú quieres, Señor, fieles a ti, obedientes. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos has regalado. Bendice la semana que hemos empezado, Padre Santo. Si hay alguna enfermedad en cualquiera de los que está aquí o en sus casas, Padre, pon tu mano sanadora ahí. Nuestra fe está puesta en ti. Y queremos tener esa fe que tuvo el centurión cuando se acercó a ti y te dijo: Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero basta una palabra tuya para que mi siervo sea sanado. El centurión creyó en ti, Señor, y así mismo creemos nosotros. Sana, Señor, a cualquier hermano que esté enfermo, Padre Santo. Bendice nuestro trabajo, sé tú el proveedor siempre, Señor. Danos descanso, Señor, cada día. Toma nuestras cargas, Padre Santo, y danos nuestro yugo. Te damos gracias, Papito Dios, por este tiempo. Quedamos en ti y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.